Shalom a todos, muchas bendiciones, que Akadosh Baruj Hu les bendiga siempre. En el video de hoy quiero hablar brevemente acerca de algunas inquietudes que me plantean las personas que vienen a las consultas privadas de Kabbalah, personas que me preguntan acerca de la influencia que puede tener en ellos el tema de las brujerías, magias negras, las protecciones espirituales, todas esas cosas. Y la verdad es que hay veces hay muchas dudas acerca de estos temas. Entonces, quiero hablarles brevemente sobre la influencia que tiene este tipo de energías en las personas y qué sucede si uno está protegido todo el tiempo, si a la persona que estudia la Kabbalah o que tiene su espiritualidad, porque vuelvo a decir, esto no depende solamente del mundo judío, usted puede tener la religión que usted tenga. Si usted es una persona que es devota, una persona que tiene fe, una persona que tiene su práctica espiritual, usted también tiene su protección de esa energía que le protege. Pero volviendo al tema específico de la Cábala y del mundo judío, pues hay que decir de que hay una cuestión, ¿no? De que si uno está orando, está meditando, está estudiando, de que si estudia la Kabbalah, de que si eso es garantía de que nunca vaya a llegarle un problema, de que nunca vaya a llegarle una brujería, de que nunca vaya a llegarle una magia negra. La respuesta a esa pregunta es no. No hay ninguna garantía de que porque una persona tenga su práctica espiritual esté inmune a que en algún momento de su vida pase por una situación, pase por un ataque fuerte de una magia o de una brujería o de una enviación, algún espíritu que le hayan enviado. No existe garantía alguna de que la persona no vaya a atravesar por estas cosas. Siempre le digo que mire las biografías de los grandes santos, de los grandes sadiquim, de los grandes cabalistas. Mire las biografías de esos grandes maestros para que usted vea que no existe, y siempre lo repito mucho, no existe uno solo en ninguna tradición, ni el más santo, ni el más puro, ni el más elevado, ni el rebe, ni nadie, nadie existe que no haya pasado por una situación de dificultad en su vida, de un problema, de una situación, de a veces hasta de cárcel. Ahí se cuenta la historia de uno de los rebes de Chabad, por ejemplo. Los rusos lo enviaron a prisión, fue liberado, pero son pruebas por las que las personas pasan. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que son pruebas que nos pone el Creador, son pruebas que nos ponen desde el mundo espiritual para ver si cuando uno está atravesando esa prueba su fe se mantiene o si su fe tambalea. ¿Qué sucede con la mayoría de la gente o con mucha gente en muchas religiones? Que cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando viene una situación, una enfermedad, aflojan, pierden la fe en Dios. Y dicen, ¿por qué a mí? Dejan la religión, dejan la creencia, pierden la fe, porque vino el problema. Y ahí es donde se nos está poniendo a prueba si de verdad servimos al Creador con un corazón completo o estamos sirviendo por el interés. Esa fue la tentación que le puso el Satán a Job, donde le está diciendo, mira, ¿te has fijado en Job, tu siervo? Pero ¿sabes qué? Él te está sirviendo por el interés. ¿No ves cómo tú le das dinero, le diste familia, le diste hijos, le diste, está bien, quítale todo lo que tienes y vas a ver cómo te maldice? Entonces, esa no es solamente la historia de Job, esa es la historia de cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros. Todos estamos siendo probados. Y la prueba llega porque Dios también da el permiso. Nada puede llegar a ningún ser humano si el Creador no dice adelante. No da el permiso porque nos están probando. Hay un ojo que todo lo ve. Se escudriñan nuestros pensamientos, escudriñan nuestro corazón para ver si el corazón del creyente es de verdad completo para con el Creador. Entonces vuelvo a decir, no existe nadie que esté exento a que en algún momento, o en muchas veces, porque depende de la persona, hay veces que hay personas que lo tienen situación detrás de otra probándolo. Entonces, ahí es donde se demuestra, donde se va a ver la fe de la persona. Pero tienes que saber que toda situación, todo evento, nada es permanente. Como mismo llegó la situación, la prueba, así también se va a ir. Explican los sabios de la Kabbalah y los sabios del Talmud. Dicen los rabinos en el Talmud. Así como viene una prueba, una dificultad, también Dios provee la salida. Así está escrito. Como mismo llegó una dificultad, junto con la dificultad también llegó la salida. Lo que pasa es que hay que pasar primero la prueba para llegar a la salida. Nada es permanente.
Lo que pasa es que las personas pierden la fe, se desesperan cuando están atravesando situaciones y hay veces que las pruebas son duras. Hay veces que se prueba de verdad la fe de la persona. Entonces, vuelvo a decir, no hay garantía ninguna de que una persona que porque estudie cábala o porque sea fiel, devoto, creyente, lo que sea, no hay garantía ninguna de que esa persona no va a atravesar una dificultad, un problema, una situación. ¿Cuántas historias me puedo contarle aquí? Les decía, y me puedo ir a cualquier religión, porque también las conozco muchas religiones y sé las historias. Busquen los grandes maestros de cualquier tradición a ver si no pasaron dificultad, situaciones, enfermedades, cárceles, desafíos, amenazas de muerte, todo tipo de cosas. Pero la fe nunca flaqueó. Siempre confiaron en Dios, siempre pidieron y Dios los libró. Entonces, esa debe ser la actitud del creyente. Esa debe ser la actitud. Confiar siempre en el Creador. Confiar siempre en las fuerzas del cielo que son enviadas a nosotros, como nos dice en el libro de los Macabeos. Las fuerzas del cielo que envían y protegen a cada persona. Pero mantenga su fe. No sea como esas personas que cuando viene el problema se olvidan de Dios, se olvidan de todo el mundo y pierden la fe porque viene un problema, viene una enfermedad. Pero ¿de dónde tú has sacado que tú vas a estar libre? No. Por eso le digo, estudien, miren, busquen, vean la biografía de los grandes maestros. Por ejemplo, yo puedo contar muchos casos acá. Hay situaciones en que gente que viene a veces a las consultas, las personas vienen a veces con problemas o muchas veces con temas de brujerías, de magias negras, enviaciones, problemas y toda esa energía, cuando la persona viene a mi consulta, me está trayendo esa energía a mí. Y cuando me está hablando, esa energía la está descargando a mí. Entonces yo todo el tiempo también tengo que estar protegiéndome. Tengo que estar siempre manteniendo mi espiritualidad. Porque la persona viene con todo eso a mi sesión, a la consulta. Y hay veces donde yo también he tenido que buscar la ayuda de mis maestros. Hay ciertos casos recientes donde una persona venía con un problema de una brujería, de una magia negra bien fuerte. Y yo tuve que ir a donde estaba uno de mis maestros en Kabbalah Masid para que me ayudase, para que pudiese quitar esa energía, un espíritu que me estaba causando problemas. ¿Por qué? Porque lo había traído una persona que yo había consultado y que yo estaba ayudando a esa persona. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que no hay nadie exento. Le estoy contando un propio caso personal, donde uno también, yo tengo también mis maestros, muchos maestros. Entonces tuve que ir a ver a mi maestro para poder hacer una ceremonia, para poder hacer un ritual, donde hubo que recoger ese espíritu y embotellarlo, porque los espíritus también, hay veces, eso también eso se existe, donde los espíritus se recogen, se embotellan en un recipiente para que no pueda hacer para que no siga haciendo lo malo. Entonces yo también tuve que ir. Entonces, son momentos de prueba, se nos pone a prueba a todos y no existe nadie exento de esto. Vuelvo a decir, miren los vídeos que yo he hecho en este canal de los grandes sadikim para que vean las historias, los más grandes cabalistas, a ver si no pasaron por pruebas. Miren cualquier tradición, en cualquier religión, a ver si no pasaron pruebas. Pero fue la prueba. Cuando la persona pasó por la prueba, por la dificultad y mantuvo su fe, Dios le dio la salida. Dios le dio la recompensa. Dios lo elevó mucho más. Porque en medio de la dificultad no flaqueó. A veces uno tiene miedo, a veces uno tiene ansiedad, pero confía en Dios. Busca esa ayuda espiritual en esas fuerzas del cielo que nos acompañan. Y ahí es cuando a la persona se le envía la protección, se le envía la bendición, se lo libra de la dificultad. Pero uno no puede pensar de que va a estar exento a situaciones, no. Todos los seres humanos, mientras estemos en esta materia, en este cuerpo es débil. Es la materia, te das un golpe en la mesa y te duele la mano. Entonces, no existe, es imposible que la persona no atraviese en algún momento de su vida algo. Este cuerpo, el cuerpo se enferma, es débil, duele. Entonces, vuelvo a decir, lo más importante es que la persona tiene que buscar la manera de mantener su fe, su confianza. Porque ahí es cuando te prueban y ven que tú te mantienes firme. Ahí es cuando te elevan de verdad a un alto grado espiritual. Ahí es cuando de verdad tu fe se fortalece más, cuando tú ves el milagro, cuando ves la curación, cuando ves la protección de mano del Creador. Entonces recuerde esto, no hay nadie exento, pero aún así uno tiene que saber de que
el Creador está con uno. Él tiene que entender que las fuerzas espirituales que acompañan a uno, que vienen con uno de nacimiento, también protegen a uno. Y uno tiene que mantener la fe, la confianza de que también de cada situación la persona puede librarse. De que si usted escucha consejos, si usted busca la espiritualidad, si usted busca la bendición, el Creador no le niega la bendición a nadie. Porque la persona viene con humildad, se humilla ante el Creador, esta persona se le muestra misericordia. La misericordia de Dios es mucho más grande que cualquier otra, que su ira, vamos a decir, dicen los textos de los sabios. Entonces, hasta aquí respondiendo a la pregunta de algunos de ustedes que a veces preguntan en los vídeos, pero más que nada esto fue una pregunta que alguien me hizo en una consulta de cábala privada, recordando a las personas que las consultas de cábala están nuevamente abiertas, así que si usted desea agendar una consulta de cábala privada conmigo, pues puede ponerse en contacto, enviar su petición o su pregunta a mi correo electrónico contacto joelbenhabib@gmail.com, donde usted, pues la coordinadora de las citas, le va a dar la cita, le va a explicar, etcétera. Entonces, también puede ir a mi página web, joelbenhabib.org, y va a la sección que dice consulta privada. Usted puede también ahí comunicarse con nosotros y con el favor del Eterno nos vamos a ver en una consulta privada de Cábala y con el favor del Eterno poder ayudarle. Gracias a todos, muchas bendiciones, que a cada uno les bendiga mucho. Shalom a todos.